El aire helado de diciembre moscovita abofeteó el rostro de Anya Petrova cuando salió del metro en la estación Park Kulturi. Se ajustó la bufanda de lana sobre la nariz, sintiendo cómo el vaho de su aliento se congelaba al instante. Era su primer día oficial como enfermera en la clínica privada Novaya Moskva, un nombre que se pronunciaba en susurros reverentes en los círculos médicos de la ciudad. El edificio, una estructura de cristal y acero reluciente que se alzaba imponente contra el cielo gris plomizo, parecía un templo de la modernidad, un mundo aparte de su pequeño apartamento en las afueras. Con el corazón palpitándole como un gorrión atrapado, Anya cruzó las puertas automáticas. El interior era tan impecable y frío como el exterior. Mármol pálido bajo sus pies, el aroma sutil de antiséptico y dinero flotando en el aire, y un silencio casi opresivo, roto solo por el suave murmullo de conversaciones discretas y el lejano bip de algún monitor. Su uniforme de un blanco inmaculado parecía absorber la luz, haciéndola sentir aún más expuesta. Tenía 24 años, el pelo rubio ceniza recogido en una coleta tirante que dejaba al descubierto sus ojos azules, hoy especialmente grandes por la aprensión. Su delgadez y su tendencia a encorvar los hombros como si quisiera disculparse por existir no ayudaban a proyectar la confianza que tanto anhelaba sentir. Tras registrarse, fue conducida al ala de cirugía. Allí, en medio del controlado caos de preparativos para la primera operación del día, lo vio. El doctor David Adebayo. Era exactamente como lo habían descrito, alto de piel oscura y profunda que contrastaba con la blancura de su bata médica y una presencia que llenaba la sala. Un cirujano nigeriano de renombre mundial, reclutado por la clínica por su habilidad casi legendaria. Su voz, grave y con un acento inglés modulado, cortó el aire. «Enfermera Petrova, ¿verdad? La nueva». Anya asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Sí, doctor. Bien, necesito el set de microcirugía vascular, y asegúrese de que esté completo. No tolero errores». Sus ojos intensos y penetrantes la evaluaron de arriba a abajo, y Anya sintió un escalofrío. No había calidez en su mirada, solo una exigencia glacial. Durante la preparación, mientras Anya revisaba el instrumental, una pequeña pinza se deslizó de la bandeja y cayó al suelo con un tintineo que resonó en el tenso silencio. Antes de que pudiera reaccionar, la voz del doctor Adebayo chasqueó como un látigo. «Ya empezamos con la incompetencia, enfermera Petrova. Esperaba algo más de un hospital de este calibre. Claramente los estándares necesitan elevarse aquí. Recoja eso y esterilícelo de nuevo. Y que no vuelva a ocurrir». El rostro de Anya ardió. Varios pares de ojos se posaron en ella, algunos con curiosidad, otros con una lástima que la humilló aún más. Fue un error minúsculo, un accidente, pero él lo había convertido en una declaración sobre su valía. El día apenas comenzaba, y Anya ya sentía el peso aplastante de una montaña sobre sus hombros. Las semanas siguientes se convirtieron en una tortura silenciosa. El doctor Adebayo parecía haberla elegido como su blanco particular. Cualquier pequeña imperfección, cualquier duda, cualquier retraso mínimo en cumplir sus órdenes, era motivo de una reprimenda pública, a menudo cargada de un sarcasmo cruel que la dejaba temblando. «Señorita Petrova, ¿es que su cerebro funciona a una velocidad diferente al del resto del mundo civilizado?», le espetó un día cuando tardó unos segundos más de lo que él consideraba aceptable en alcanzarle un instrumento. Le asignaba las tareas más ingratas, la hacía revisar procedimientos que ya estaban correctos solo para encontrar algún fallo inexistente, y la sometía a un escrutinio constante que minaba su confianza hasta convertirla en un manojo de nervios. Anya se sentía observada, juzgada, no solo por él, sino por todos. Sus manos antes firmes ahora temblaban al preparar medicación si él estaba cerca. El miedo a cometer un error la paralizaba, lo que, irónicamente, la hacía más propensa a ellos. Las noches eran largas, el insomnio se convirtió en su compañero habitual. Su pequeño apartamento, con sus paredes finas y el constante rumor del tráfico moscovita, se sentía más una celda que un refugio. Se preguntaba si había cometido un error al aceptar este trabajo, si realmente era tan incompetente como el doctor Adebayo le hacía creer. La imagen de sus padres, trabajadores y emocionalmente distantes, que esperaban tanto de ella, la única hija, la perseguía. No podía fallarles. No podía renunciar. Intentó hablar con algunas de las enfermeras más veteranas, pero la mayoría esquivaba el tema con incomodidad. El doctor Adebayo era una estrella, intocable. Nadie quería problemas.
Solo Irina Sokolova, la enfermera jefe del turno de tarde, una mujer de 45 años, eficiente y con una mirada que parecía haberlo visto todo, le ofreció un resquicio de algo parecido al apoyo. Un día, después de que Adebayo humillara a Anya por no recordar un detalle oscuro sobre un protocolo poco usado, Irina la encontró llorando en el vestuario. No dijo mucho. Se sentó a su lado, ofreciéndole un pañuelo. «Este hombre es brillante, sí», murmuró Irina, mirando un punto fijo en la pared. «Pero los brillantes a veces queman todo a su alrededor. No dejes que te destruya, niña. Anota todo, cada palabra, cada fecha, cada testigo si lo hay. A veces el papel tiene más memoria y más valor que la gente». Anya levantó la vista, sorprendida. Las palabras de Irina, escuetas pero cargadas de significado, fueron como un salvavidas en medio de un océano de desesperación. Esa noche, Anya compró un cuaderno y comenzó a escribir. Con letra temblorosa al principio, luego con más firmeza, detalló cada incidente, cada comentario hiriente, cada tarea imposible. El diario se convirtió en su confidente silencioso, la única prueba de que no se estaba volviendo loca, de que el acoso era real. El invierno se aferraba a Moscú con garras de hielo. Los días eran cortos, la luz escasa y el ambiente en la clínica se sentía cada vez más opresivo para Anya. El doctor Adebayo no cejaba. Un día, durante una cirugía compleja, la tensión era palpable. Adebayo estaba particularmente irritable. En un momento crítico pidió un tipo específico de sutura. Anya, con el corazón en un puño por la presión, le pasó una muy similar, pero no la exacta. Adebayo estalló. «Petrova, ¿es usted idiota o simplemente negligente? Esta no es la sutura que pedí. ¿Intenta sabotear mi operación? En mi país un error así tendría consecuencias». La humillación fue total. El resto del equipo guardó un silencio sepulcral. Anya sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Más tarde descubrió que la sutura que ella había ofrecido era perfectamente adecuada, incluso preferible según algunos protocolos recientes que Adebayo, en su arrogancia, quizás desconocía o ignoraba. Pero el daño estaba hecho. Ese incidente fue el punto de no retorno. Esa noche, Anya no durmió. Releyó su diario, cada entrada una espina clavada en su dignidad. Las palabras de Irina resonaban en su cabeza. «No dejes que te destruya». Por primera vez, una chispa de rabia se encendió bajo la capa de miedo y resignación. No era solo por ella, era por el principio. Nadie merecía ser tratado así. A la mañana siguiente, con ojeras que delataban su noche en vela, pero con una nueva y frágil determinación en sus ojos azules, Anya Petrova solicitó una reunión con el director del hospital, Mikhail Levin. Sostenía su diario en la mano como si fuera un escudo. Mikhail Levin era un hombre de unos 50 años, canoso, de aspecto distinguido, con una mirada astuta que no se perdía detalle. Su despacho, revestido en maderas nobles y con vistas panorámicas a la nevada Moscú, imponía respeto. Escuchó a Anya con atención, sin interrumpirla, mientras ella, con voz que al principio temblaba pero que fue ganando firmeza, relataba el patrón de acoso al que la sometía el doctor Adebayo. Cuando terminó, Levin se reclinó en su sillón de cuero. «Enfermera Petrova», dijo con calma, «estas son acusaciones muy serias contra uno de nuestros cirujanos más prestigiosos. El doctor Adebayo tiene una reputación internacional impecable. ¿Tiene usted alguna prueba de lo que dice, más allá de su palabra?» Anya sintió un escalofrío, pero se mantuvo firme. «Sí, señor director». Colocó el diario sobre la pulida mesa de caoba. «He documentado cada incidente. Fechas, horas, comentarios exactos y, en algunos casos, posibles testigos». Levin arqueó una ceja, tomó el cuaderno y comenzó a hojearlo lentamente. El silencio en el despacho era denso, solo roto por el pasar de las páginas. Anya esperó, el corazón latiéndole con fuerza. Veía el rostro de Levin impasible y temía que todo fuera en vano. Quizás Irina se había equivocado. Quizás el papel no tenía tanta memoria después de todo frente al poder y el prestigio. Tras lo que parecía una eternidad, Levin cerró el cuaderno. «Entiendo», dijo finalmente. «Voy a investigar esto a fondo. Convocaré al doctor Adebayo. Le pido discreción absoluta mientras tanto». Los días siguientes fueron una agonía de incertidumbre para Anya. El doctor Adebayo parecía intuir algo. Su frialdad hacia ella se volvió gélida, pero cesaron las humillaciones públicas. Anya intentaba concentrarse en su trabajo, pero la espera la consumía. Irina le ofrecía miradas de apoyo silencioso, que Anya agradecía inmensamente. Finalmente llegó la convocatoria. «El
Adebayo ya estaba allí, sentado frente al director, con una expresión de indignación controlada. La tensión era tan espesa que se podría haber cortado con un bisturí. Levin comenzó sin rodeos. Doctor Adebayo, he recibido una queja formal sobre su conducta profesional hacia la enfermera Petrova. Se le acusa de un patrón de acoso y trato degradante. Adebayo soltó una risa seca, despectiva. Director Levin, con todo respeto, esto es absurdo. Soy un profesional exigente, sí. Mis estándares son altos, quizás demasiado para algunos empleados locales que no están acostumbrados a un ritmo de trabajo internacional. La enfermera Petrova es sensible, y francamente su rendimiento ha sido deficiente en varias ocasiones. Si esto es una represalia por mis evaluaciones honestas de su trabajo, me parece una táctica muy poco profesional por su parte, enfermera. Dirigió a Anya una mirada cargada de veneno. Anya sintió la sangre subirle al rostro, pero recordó las noches de insomnio, las lágrimas, la humillación. Recordó su diario. Levin se dirigió a Anya. «Enfermera Petrova, ¿tiene algo que decir?» Era el momento. Respiró hondo. «Doctor Adebayo», comenzó, su voz temblorosa pero clara. «Su habilidad como cirujano es innegable y la respeto profundamente. Pero su trato hacia mí desde mi primer día ha sido consistentemente degradante, injusto y ha creado un ambiente de trabajo imposible y hostil. No se trata de mis sensibilidades ni de mis supuestas deficiencias. Se trata de abuso de poder». Relató varios de los incidentes más flagrantes de su diario, con fechas y detalles precisos. La vez de la pinza, los comentarios sobre su inteligencia, la humillación por la sutura. Mientras hablaba vio una microexpresión de sorpresa, quizás incluso de incomodidad, cruzar el rostro habitualmente impasible de Adebayo. Él intentó interrumpirla, desacreditarla. «Esto es una sarta de mentiras y exageraciones, una fantasía de una empleada resentida». Pero Levin levantó una mano. «Doctor Adebayo, he revisado la documentación presentada por la enfermera Petrova. Y para serle franco, su relato coincide con ciertas observaciones informales que han llegado a mi atención sobre la moral del equipo en su quirófano. Esto no parece ser un incidente aislado». La arrogancia de Adebayo pareció flaquear por un instante. Miró a Levin, luego a Anya, y una sombra indescifrable cruzó sus ojos oscuros. Quizás un eco de sus propias luchas pasadas contra la injusticia, ahora reflejado de una manera que nunca había anticipado. La reunión terminó con Levin anunciando que tomaría una decisión tras considerar todos los hechos. Anya salió del despacho sintiéndose agotada, pero extrañamente ligera. Había dicho su verdad. Fuera cual fuera el resultado, había luchado. Una semana después, Mikhail Levin la llamó a su despacho. «Enfermera Petrova», comenzó, su tono serio pero no hostil. «Tras una exhaustiva revisión de los hechos y considerando todas las partes, hemos llegado a una conclusión». Anya contuvo el aliento. «Se ha determinado que el comportamiento del doctor Adebayo hacia usted fue, en efecto, inapto y poco profesional. Si bien su pericia quirúrgica es invaluable para esta clínica, no podemos tolerar un ambiente laboral tóxico». Continuó explicando que el doctor Adebayo recibiría una advertencia formal por escrito que se adjuntaría a su expediente. Además, se le exigiría asistir a un programa de liderazgo y comunicación efectiva impartido por consultores externos. No sería despedido, su talento era demasiado crucial. Pero sus acciones habían tenido consecuencias. Anya sintió una oleada de alivio tan intensa que casi se tambalea. No era una victoria total, no la que quizás había fantaseado en sus momentos más oscuros, pero era un reconocimiento, era justicia, a su manera. «Gracias, director Levin», logró decir. «Usted demostró valentía, enfermera Petrova, y profesionalismo al documentar su caso. Eso también se ha tenido en cuenta». En los días y semanas siguientes, el ambiente alrededor de Anya cambió sutilmente. El doctor Adebayo era frío y distante con ella, estrictamente profesional, pero el acoso había cesado por completo. Ya no había comentarios sarcásticos, ni miradas despectivas, ni tareas imposibles. Algunos colegas, aquellos que habían presenciado el trato pero habían permanecido en silencio, ahora la saludaban con una nueva calidez, con un respeto no expresado en sus ojos. Irina Sokolova le dedicó una rara pero genuina sonrisa de aprobación un día en la cafetería y le dijo en voz baja: «Bien hecho, muchacha. A veces, incluso las piedras más duras pueden ser erosionadas». Anya siguió trabajando en la clínica Novaya.